hasta aquí el análisis de carácter político, pero a nivel económico, ¿qué impacto tiene o qué impacto tuvo este discurso de Milei a nivel global? ¿Hay algunos países que están de acuerdo con esta corriente de pensamiento? ¿Son su mayoría? ¿Son minoría? Le vamos a preguntar a Gisela Beritier, que es economista, está con nosotros para abordar el tema. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿qué lectura podés hacer en una primera instancia acerca del discurso que pronunció Javier Milei? Bueno, creo que tiene un fuerte componente ideológico, ¿no? De hecho, si uno se va, digamos, a la literatura económica, está muy alineado, por ejemplo, con una filósofa economista de la Guerra Fría llamada Ayn Rand, que justamente planteaba cuáles eran las bases, ¿no? Era la época de la Guerra Fría, del macartismo, que era justamente la persecución al comunismo, o del Red Scare, que era justamente el miedo al comunismo, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver o está alineado justamente con una fuerte postura que son las bases del laissez-faire, es decir, del libre mercado, donde ahí todo lo que es la defensa al individualismo, y en realidad los estados lo único que hacen bajo esta ideología es complicar justamente el libre funcionamiento y las libertades individuales. Bajo este paradigma, los estados lo que deben hacer es garantizar un sistema de justicia, de seguridad nacional, y que todo lo que venga por justicia social venga justamente por la meritocracia, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que busca estar fuertemente alineado con los países promotores de esto, bueno, muy en línea con lo que piensa, digamos, Estados Unidos, y sobre todo con la nueva asunción presidencial, donde hay que decir que Milei estuvo sentado en un lugar protagónico detrás de los expresidentes y a la altura de los grandes tecnológicos, ¿no? Como Jeff Bezos o Elon Musk. Ahora, Gisela, perdón, te pregunto, digamos, estar cerca de los Estados Unidos, ¿tiene beneficios o va a perjudicar a la República Argentina? Pienso a lo mejor en una comparación que tiene nuestro país con el vínculo con el Mercosur, ¿no? ¿Tiene más de ganar nuestro país estando cerca de Donald Trump o tiene más de perder? Bueno, ¿qué es lo que se busca, no? En realidad hay como tres cuestiones. Por un lado, el tema comercial. En el tema comercial, bueno, ya lo dijo en su discurso de apertura o de asunción Donald Trump, que va a tener una postura muy proteccionista con respecto a los Estados Unidos. Ya China se está anticipando a eso y diciendo que una guerra comercial no le sirve a nadie. Pero en definitiva, comercialmente es muy probable que Argentina no le beneficie con respecto a lo que nosotros podríamos llegar a exportar a ese país. En un segundo plano tenemos todo lo relacionado a las inversiones extranjeras directas, ¿no? Y en ese sentido, hoy el RIGI tiene cerca de peticiones de empresas privadas vinculadas a todo lo que es el petróleo, la minería, energías, y en el caso de la industria pesada, pero cerca de, hay una presentación de proyectos en el orden de los 12.000 millones de dólares, con lo cual se busca que más empresas de los Estados Unidos puedan llegar a invertir en estos sectores estratégicos. Y por último tenemos el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro. Justamente hoy llegó una comisión del Fondo Monetario Internacional para empezar a evaluar un nuevo préstamo que permita salir del cepo a la Argentina, y en ese contexto la influencia que pueda llegar a tener Estados Unidos en el voto de una refinanciación de lo que tenemos, pero además también de un nuevo préstamo, es vital, ¿no? Entonces yo creo que acá el objetivo tiene que ver con qué es lo que se está mirando. ¿El discurso de Milei en Davos puede llegar a cerrar puertas con otros países o abrir nuevas puertas? Yo creo que acá lo que busca afianzar fuertemente es su postura con respecto al libre mercado, y que eso, mientras esté su presidencia, no va a cambiar, ¿no? Creo que es coherente en el sentido de que cuando fija una postura no se aparta de esa. Pasó con el tema del déficit fiscal, pasó con el tema de la emisión monetaria, y bueno, y ahora con el tema de Davos, que si te recuerdo lo que dijo el año pasado es prácticamente lo mismo, ¿no? Es muy parecido a lo que dijo el año pasado, con lo cual se mantiene en esa postura, y por lo tanto su alineamiento, que tiene que ver con Estados Unidos, Israel, ¿no? Y las economías que son más libre mercado en sí, y en definitiva buscar afianzar ese contexto, ¿no? De hecho ya ha dicho que toda alianza que sea con Argentina, por ejemplo el Mercosur, pero que no se alinee a los intereses de Argentina hoy, va a implicar la salida de esas organizaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Continuamos.